Hoy vas a descubrir que esa miel dorada que compras cada semana en el supermercado, la que pones en tu té cuando tienes gripe, la que untas en el pan de tus hijos pensando que es puro néctar de abejas, probablemente contiene hasta un 40% de jarabe de maíz, jarabe de arroz o azúcar invertido que nunca vio una flor ni una colmena. Y antes de que pienses que estoy exagerando o hablando de productos de marcas desconocidas, déjame ser claro. Estamos hablando de un problema documentado oficialmente por la Comisión Europea, reconocido por la FDA en Estados Unidos como adulteración económicamente motivada, y que afecta directamente el mercado hispano, donde más del 70% de la miel que consumimos es importada, mezclada y procesada de formas que tu abuela jamás reconocería como miel verdadera. Durante generaciones, la miel fue el remedio de la casa, el endulzante natural, el alimento medicinal que pasaba de mano en mano con historias de apicultores locales y panales reales. Pero la industria moderna descubrió que puede fabricar algo que se ve como miel, fluye como miel, endulza como miel, pero que técnicamente es una mezcla industrial donde las abejas son apenas una parte del proceso. De investigaciones coordinadas por la Unión Europea que analizaron miles de muestras y encontraron que 46% eran sospechosas de adulteración, hasta operaciones en México donde cargamentos de miel fueron rechazados en Europa por contener jarabes no declarados, vamos a entender juntos cómo llegamos a este punto donde lo que llamamos miel pura en la etiqueta puede ser una composición industrial que burla incluso los análisis básicos de laboratorio. Porque tú mereces saber qué estás comprando realmente, cómo proteger tu salud y tu dinero, y cómo identificar miel verdadera en un mercado inundado de imitaciones legales. Antes de explicar exactamente cómo funciona esta adulteración, necesitas entender el contexto económico y logístico que hizo que esto se volviera tan común, porque esto no es obra de unos pocos productores deshonestos. Es una realidad estructural del mercado global de miel. Históricamente, la miel era un producto local. Cada región tenía sus apicultores, sus floraciones características, sus métodos artesanales de extracción. La miel variaba de color, textura y sabor dependiendo de las flores disponibles en cada temporada y cada lugar. Pero con la globalización del comercio y el crecimiento de la demanda, especialmente en países desarrollados, la miel se convirtió en una commodity internacional que se compra y se vende a granel entre continentes. Estados Unidos, que es el mayor consumidor de miel del mundo, importa más del 70% de lo que consume. Esa miel entra al país como producto a granel, es decir, en tambores de cientos de kilos que llegan de China, Argentina, Vietnam, India y otros productores masivos. Una vez en territorio estadounidense, esa miel es filtrada, mezclada entre diferentes orígenes para estandarizar color y sabor, calentada para facilitar el manejo industrial, y finalmente envasada con etiquetas que dicen empacado en Estados Unidos o producto de múltiples países. El consumidor final no tiene forma de saber cuántos países, cuántas cosechas, cuántos tratamientos recibió ese producto antes de llegar a su mesa. Y aquí empieza el problema técnico. Cuando mezclas mieles de diferentes orígenes y calidades, necesitas homogeneizar el producto para que todas las botellas tengan el mismo aspecto y consistencia. Eso requiere calentamiento intenso que destruye enzimas naturales y compuestos bioactivos, filtración ultrafina que elimina el polen que permitiría rastrear el origen botánico, y en muchos casos, la tentación de diluir con jarabes baratos para aumentar el volumen y reducir costos sin que el consumidor lo note. México, siendo uno de los mayores exportadores mundiales de miel, enfrenta una paradoja cruel. La miel de mejor calidad producida en Yucatán y Quintana Roo se exporta principalmente a Europa y Alemania, donde los estándares de calidad son más estrictos y pagan mejor precio. Mientras tanto, el mercado interno mexicano y el mercado hispano en Estados Unidos consumen miel más barata, frecuentemente mezclada o industrializada, porque el consumidor promedio no está dispuesto a pagar el precio real de miel pura. Esta presión de precio es exactamente lo que impulsa la adulteración a escala industrial.
Ahora vamos a lo técnico, porque necesitas entender exactamente qué sustancias están usando para adulterar la miel y por qué es tan difícil de detectar. La adulteración de miel no es un invento nuevo, pero se volvió extremadamente sofisticada en las últimas 2 décadas. Las sustancias más comunes detectadas en operaciones oficiales y estudios científicos son el jarabe de maíz de alta fructosa, que es el mismo que se usa en refrescos y productos industriales, el jarabe de arroz, que tiene un perfil de azúcares muy similar al de la miel natural, el jarabe de caña de azúcar, el azúcar invertido, que es sacarosa procesada químicamente para que no cristalice, y en casos más graves, simplemente agua con azúcar común adicionada de aromatizantes y espesantes. La razón por la que estos jarabes funcionan tan bien para el fraude es que imitan el perfil químico básico de la miel. Si haces un análisis simple de azúcares totales, de humedad, de pH, muchos de estos productos adulterados pasan sin problema porque técnicamente están dentro de los rangos aceptables. La miel verdadera es principalmente fructosa y glucosa con trazas de otros azúcares complejos, enzimas, aminoácidos, polen y compuestos aromáticos. Los jarabes industriales son también fructosa y glucosa, pero derivados de maíz o arroz mediante procesos enzimáticos. Cuando mezclas 40% de jarabe con 60% de miel verdadera, obtienes un producto que en análisis tradicionales todavía se ve como miel, pero que nutricionalmente y medicinalmente es muy diferente. La Comisión Europea, que tiene los estándares de control de alimentos más estrictos del mundo, coordinó entre 2020 y 2023 una investigación masiva analizando miles de muestras de miel importada de todos los continentes. Los resultados fueron alarmantes. 46% de las muestras fueron consideradas sospechosas de adulteración mediante pruebas avanzadas. Esto significa que casi la mitad de la miel que circula en el comercio internacional probablemente contiene azúcares externos añadidos que no provienen del néctar de flores procesado por abejas. Y esto no es especulación, es dato oficial publicado por organismos reguladores europeos. La FDA en Estados Unidos también reconoce oficialmente este problema, clasificándolo como adulteración económicamente motivada, que es el término técnico que usan cuando un producto es alterado intencionalmente para aumentar ganancias sin importar la salud del consumidor. Han detectado en controles fronterizos y en análisis de mercado que mieles importadas, especialmente las que vienen de Asia, frecuentemente contienen edulcorantes, añadidos no declarados en la etiqueta. El problema es que los recursos para fiscalización son limitados y las técnicas de adulteración evolucionan más rápido que los métodos de detección. Existe una carrera tecnológica entre los adulteradores y los laboratorios de control de calidad. Los métodos tradicionales de análisis que se usaban hace 20 años ya no son suficientes. Hoy se necesitan técnicas avanzadas como la resonancia magnética nuclear o el análisis de isótopos estables de carbono 13 para detectar con certeza si los azúcares en la miel vienen de plantas de ciclo fotosintético, C3 como las flores, o de plantas C4 como el maíz y la caña de azúcar, que son la base de los jarabes adulterantes. Estas pruebas son caras, toman tiempo y no se aplican a todos los lotes que entran al mercado. Entonces la realidad es que una proporción significativa de miel adulterada llega al consumidor final sin ser detectada. Pero existe una práctica aún más compleja y difícil de rastrear que está ocurriendo en varios países productores, incluidos algunos de América Latina, y que técnicamente genera un producto que las abejas producen, pero que no es miel en el sentido tradicional. Es la alimentación artificial de las colmenas durante el periodo de floración. Así es como funciona. Los apicultores comerciales, especialmente en operaciones a gran escala, alimentan a sus abejas con jarabes de azúcar directamente en la colmena mientras las flores están disponibles. Las abejas toman ese jarabe, lo procesan parcialmente con sus enzimas, lo depositan en los panales y lo sellan como si fuera miel.
El producto final técnicamente fue hecho por abejas, pero no proviene del néctar de flores reales. Es una miel artificial producida biológicamente. El perfil de enzimas está alterado. Los compuestos bioactivos como polifenoles y antioxidantes están prácticamente ausentes, y nutricionalmente es apenas mejor que el jarabe original. Esta práctica es extremadamente difícil de detectar sin análisis muy específicos de origen floral mediante análisis de polen, y aún así puede ser ambigua si hay mezcla de néctar real con jarabe procesado. La motivación para hacer esto es puramente económica. El apicultor aumenta dramáticamente su producción sin depender de la disponibilidad natural de flores, reduce costos de manejo y puede vender más volumen, pero el consumidor está comprando algo que no tiene las propiedades medicinales, nutricionales, ni el origen natural que asocia con la miel verdadera. Estudios científicos publicados en revistas especializadas en ciencia de alimentos han demostrado experimentalmente que es posible adulterar miel con hasta 40% de jarabes externos, y aún así pasar los análisis tradicionales de control de calidad que se exigen en la mayoría de los mercados. Investigadores prepararon mezclas controladas con 10, 20, 30 y 40% de jarabe de arroz o jarabe de maíz, y sometieron estas muestras a los mismos análisis que usan los laboratorios comerciales para certificar miel. En muchos casos, las muestras adulteradas pasaron como miel pura según los parámetros tradicionales de humedad, azúcares reductores, sacarosa aparente, actividad diastásica y conductividad eléctrica. Solamente cuando aplicaron técnicas avanzadas como espectroscopía de resonancia magnética nuclear o análisis isotópico de carbono, fue posible identificar claramente la presencia de azúcares externos. Esto significa que técnicamente, desde el punto de vista de un adulterador que entiende la química, es perfectamente posible vender un producto que es 60% miel verdadera y 40% jarabe, etiquetarlo como miel pura y que pase las inspecciones básicas sin problemas. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo a escala masiva en el mercado global. La pregunta que probablemente te estás haciendo es, ¿por qué el mercado permite que esto ocurra si la tecnología para detectar existe? La respuesta está en la economía del sistema. El consumidor hispano, como cualquier consumidor promedio, quiere miel porque la asocia con salud, tradición y naturaleza, pero no está dispuesto a pagar $30 o $40 por un frasco de miel artesanal pura de apicultor local certificado. Quiere pagar $8 o $10 por un frasco grande en el supermercado y asumir que es producto legítimo. La industria responde a esa demanda ofreciendo exactamente eso: un producto estandarizado, dorado, dulce, estable, que no cristaliza en el estante, que tiene consistencia perfecta y precio accesible. Para lograr todo eso simultáneamente manteniendo márgenes de ganancia, la adulteración no es una opción, es casi una necesidad operativa. La miel verdadera cristaliza naturalmente con el tiempo porque la glucosa se solidifica. Varía de color y consistencia entre lotes dependiendo de las flores, puede tener partículas de cera o polen, y tiene un costo de producción que no permite venderla a precio de commodity. Entonces, la industria toma miel real, la mezcla con jarabes para aumentar volumen y reducir costos, la calienta para evitar cristalización, la filtra ultrafina para que quede transparente y atractiva, y la vende con una etiqueta bonita que dice miel pura. Y técnicamente, en muchas jurisdicciones, esto no es ilegal si la etiqueta dice producto de múltiples países o si no hay obligación legal de declarar el porcentaje de cada componente. En Estados Unidos, México y la mayoría de países latinoamericanos, las palabras miel pura o pure honey en la etiqueta no significan legalmente 100% del panal sin aditivos ni mezclas. Significa simplemente que el producto se derivó de abejas en algún momento del proceso y que cumple con los parámetros mínimos de composición que la legislación local exige. No hay obligación de declarar si se mezcló con jarabes, si se calentó a altas temperaturas que destruyeron las enzimas, si se filtró tan intensamente que eliminó todo rastro de polen,
o si las abejas fueron alimentadas artificialmente. Toda esa información crítica para el consumidor informado simplemente no está disponible en la etiqueta, y los organismos reguladores como la FDA o las autoridades sanitarias mexicanas tienen recursos limitados para fiscalizar millones de lotes que entran al mercado cada año. Entonces, la realidad práctica es que una enorme proporción de la miel disponible en supermercados y tiendas regulares es producto industrializado mezclado que tiene poco que ver con la miel tradicional artesanal que tus abuelos conocían. Entonces, después de entender todo este panorama desalentador, la pregunta urgente es, ¿qué puedes hacer tú como consumidor para protegerte y asegurarte de que estás comprando miel verdadera? Existe un método práctico que no requiere laboratorio, pero que aumenta significativamente tus posibilidades de conseguir producto legítimo. La primera regla es buscar miel local de apicultores certificados o de mercados de agricultores donde puedas hablar directamente con el productor. La miel artesanal local casi siempre es más cara, pero es genuina porque el apicultor no tiene escala para hacer adulteración compleja, y su reputación depende de la calidad. La segunda regla es verificar que la miel cristalice naturalmente. La miel pura, especialmente si tiene alta proporción de glucosa, cristaliza después de algunas semanas o meses. Si tu miel lleva un año líquida y perfectamente transparente, probablemente fue calentada intensamente o tiene jarabes añadidos que inhiben la cristalización. La tercera regla es observar el color y la consistencia. La miel verdadera varía de lote a lote dependiendo de las flores de la temporada. Si una marca tiene siempre exactamente el mismo color dorado brillante perfecto, lote tras lote, año tras año, eso indica mezcla y estandarización industrial. La cuarta regla es leer la etiqueta buscando señales de origen múltiple. Si dice producto de Argentina, Brasil, India y Vietnam, eso te está diciendo que es miel mezclada de múltiples fuentes que fue procesada industrialmente para homogeneizar. Prefiere mieles de origen único claramente declarado. La quinta regla es hacer la prueba del agua en casa. Coloca una cucharada de miel en un vaso de agua fría sin revolver. La miel pura se hunde y se queda compacta en el fondo por un tiempo antes de disolverse lentamente. La miel adulterada con jarabes se disuelve rápidamente y enturbia el agua de inmediato. No es una prueba de laboratorio, pero es un indicador útil. Y la sexta regla: si puedes permitírtelo económicamente, busca certificaciones orgánicas o de comercio justo que impliquen auditorías independientes de la cadena de producción. Estas certificaciones no son perfectas, pero añaden una capa adicional de verificación que reduce el riesgo de adulteración. Lo que necesitas entender es que el problema de la miel adulterada no va a desaparecer pronto, porque las fuerzas económicas que lo impulsan son muy poderosas. La demanda global de miel está creciendo. La población de abejas está bajo presión por pesticidas y cambio climático, y la diferencia de precio entre miel pura y jarabes industriales es enorme. Mientras exista esa combinación de factores, habrá incentivo económico para adulterar. Tu mejor defensa como consumidor es la educación y la disposición a pagar un precio justo por producto genuino. Si tú y millones de otros consumidores empiezan a exigir transparencia, a buscar activamente miel artesanal certificada y a rechazar productos sospechosamente baratos y perfectos, el mercado eventualmente responderá. Pero eso requiere que aceptes que la miel verdadera cuesta más, cristaliza, varía de sabor, y no está disponible en botellas gigantes a precio de descuento. Requiere cambiar la mentalidad de commodity por la mentalidad de alimento real con origen y productor conocido. Este contenido es informativo y educacional, basado en datos oficiales de la Comisión Europea sobre adulteración de miel, reconocimientos públicos de la FDA estadounidense, reportes de operaciones en México y estudios científicos publicados en revistas especializadas. No pretende atacar marcas específicas, sino informar sobre un problema estructural del mercado global de miel. Las recomendaciones presentadas son orientaciones generales
y no sustituyen análisis profesional de laboratorio cuando sea necesario. Si esta información te ayudó a entender mejor lo que realmente estás comprando cuando compras miel, deja tu like para que más personas tengan acceso a este conocimiento crítico. Suscríbete al canal para seguir recibiendo información clara y técnica sobre productos de consumo diario. Y cuéntame en los comentarios, ¿habías notado algo extraño en la miel que compras habitualmente o siempre confiaste en que la etiqueta decía la verdad? Vamos a compartir experiencias y construir una comunidad de consumidores más informados y protegidos.